Moltes gràcies. Doncs continuem amb el programa i la propera sessió que tenim prevista va sobre espais de dades. Espais de dades és una iniciativa, el concepte d'espais de dades és una iniciativa que actualment està en marxa a nivell europeu i el títol que hem posat a la sessió és una mica provocatiu, no? Espais de dades, una realitat consolidada o en vies de consolidació o un desig inabastable, perquè suposo que al llarg de la intervenció veurem les complexitats que hi ha amb tot el que és la compartició de dades, tots els elements que estan implicats, etc. I per això hem volgut posar aquest títol una miqueta provocador. I la sessió la moderarà la Laia Garriga, companya d'Eurecat. Gràcies. Buenos días a todos. Gracias a todos por estar aquí. Como decía Joan, hablaremos en este bloque sobre los espacios de datos. Todos sabemos la importancia de esa integridad del dato para que todos los proyectos de inteligencia artificial respondan tal como tienen que responder. Al final, espacio de datos es un concepto en evolución dentro del campo de la gestión de los datos. Su consolidación como una realidad efectiva o un deseo inalcanzable pues depende de una serie de factores, como por ejemplo pues, la evolución de la tecnología, la adopción por parte de las empresas y de los diferentes sectores y sobre todo pues, la capacidad de los tecnólogos de resolver esos retos, ¿no? que se nos presentan delante de nosotros. Hoy tenemos a 4 ponentes de mucho nivel que nos van a hablar de 4 proyectos diferentes dentro de este ámbito. Tenemos a Roy Rodríguez, director de Inteligencia Artificial y Cloud Ecosystem Development dentro de Huawei. Forma parte del equipo de Inteligencia Artificial en el Departamento de Normalización y Desarrollo en la Industria. Y aportando apoyo y conocimiento a los 27 centros de investigación de Huawei. Luego tenemos a Fernando Vilaño, director asociado del CVC y profesor de la UAB, experto en inteligencia artificial y robótica, sistemas multimedia y vinculado sobre todo a proyectos donde la visión por computador es un eje principal. Luego tendremos a Iker González, Senior en Innovación Manager en I2CAT y enfocado sobre todo a la gestión de infraestructuras y servicios de datos y lidera la infraestructura del banco de datos de I2CAT, el propio departamento. Y por último tendremos a Màrius Boada, CDO de la Oficina Municipal de Datos del Ayuntamiento de Barcelona. Desde el año 2018 dirige la Oficina Municipal de Datos, que aglutina tanto el área de estadística, difusión de datos y estudios de opinión y análisis e interpretación de datos. Espero que nos puedan ilustrar e iluminar con estos 4 proyectos de los que nos van a hablar. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Laia. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros y comenzar esta sesión de espacios de datos en la que comenzaré con una pequeña introducción sobre qué son los espacios de datos y continuaré con la presentación del prototipo Butex, un prototipo para la creación de un espacio de datos dentro del sector dentro de la cadena de suministro del sector de automoción. Entonces, en el discurso sobre el Estado de la Unión del año 2020, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya comentó, ¿no?, que los datos pesan su valor en oro, ¿no? Y introducía, a pesar de eso, indicaba que se estaba desaprovechando la potencialidad de los datos e introducía una serie de elementos que de aquella eran iniciativas incipientes y que poco a poco se fueron convirtiendo en realidad. Ya en aquel discurso, hace 3 años, hablaba de la necesidad de crear espacios de datos sectoriales y hablaba
de la iniciativa, que fue una iniciativa que en aquel momento había comenzado entre Francia y Alemania de Gaia-X y que hoy ya es una realidad a nivel europeo. Poco antes de ese discurso se presentó ya en febrero de 2020 la Estrategia Europea de Datos, en la que como elementos centrales estaba asegurar la competitividad de Europa y también la soberanía de los datos en Europa. Y últimamente se ha presentado la Ley de la Gobernanza de Datos, que acaba de entrar en vigor recientemente y en la cual se introducen conceptos como el Data Spaces Support Center, que ya es una realidad, o el European Data Innovation Board, que también es una realidad. Pero, ¿qué es un espacio de datos? ¿No? Pues un espacio de datos lo podemos definir como un ecosistema de organizaciones que pueden compartir datos de una forma más sencilla porque lo hacen dentro de un marco técnico y legal que facilita esta compartición. Es decir, pasamos del intercambio de datos al espacio de datos. Pasamos de un intercambio bilateral entre dos entidades se evoluciona a un intercambio dentro de una comunidad en el que se puede compartir entre ciertos actores los datos, a un ecosistema de datos descentralizado y dinámico en el cual se pueden compartir los datos entre los distintos puntos o las distintas entidades que forman parte de este ecosistema. Básicamente, el espacio de datos sería la suma de todos esos puntos que forman parte de este ecosistema y requiere de una serie de elementos, ¿no? Como, por ejemplo, una arquitectura de datos federada que permite mantener los datos donde están. No es necesario mover esos datos. También la interoperabilidad, es decir, que sea un sistema agnóstico en términos de la infraestructura que utilizamos, que sea agnóstico en términos de los vendors o los proveedores para el almacenamiento de datos. También la soberanía del dato, la trazabilidad y la confianza entre los distintos participantes. Bueno, pues en estos años se han creado, o se están creando lo que se denominan los espacios de datos europeos. En este slide ahí podéis ver una serie de ellos, los espacios de datos sectoriales desde salud, movilidad, energía, etcétera. Dentro de estos espacios de datos pues existe una serie de datasets y estos espacios de datos tendrán el apoyo transversal de lo que se viene a llamar el Data Spaces Support Center o el Centro de Apoyo para los Data Spaces, que ayudará para la creación coordinada de los distintos espacios de datos en los distintos sectores, pero también asegurando la interoperabilidad entre ellos y la creación de estándares comunes. Aparte de esto, también será necesaria una infraestructura técnica, incluyendo servicios de cloud, on the edge, high performance computing, testing and experimentation facilities y así. Básicamente, todas estas iniciativas, los espacios de datos, el Data Spaces Support Center, la infraestructura técnica, todo esto ha sido financiado por la Comisión Europea a través de distintas convocatorias, la mayor parte de ellas dentro del Programa de Investigación y Desarrollo Digital Europe y ahora mismo se están convirtiendo en una realidad. Y después de esta pequeña introducción, me gustaría introduciros un prototipo en el que estamos... aquí se incluye simplemente dentro del Data Spaces Support Center se ha creado como un Starter Kit para apoyar a los distintos espacios de datos en la creación de los espacios de datos de forma organizada, ¿no? Y, como os decía, después de esta pequeña introducción, me gustaría presentaros Butex. Butex, el nombre Butex viene de Bootstrapping Gaia-X, que básicamente lo que intentamos hacer es crear un prototipo de espacio de datos siguiendo la
arquitectura y especificaciones de Gaia-X. Este es un proyecto conjunto que hemos realizado desde Huawei que involucra a 3 de nuestros departamentos, el Centro de Investigación de Múnich, junto con el equipo de Cloud que tiene sede en Irlanda, y el Departamento de Estandarización y Desarrollo Industrial, del que yo formo parte, que tiene la sede central en Bélgica, junto con Fraunhofer y SST. Fraunhofer y SST es uno de los principales actores dentro de todas las iniciativas de espacio de datos, son los coordinadores del Data Spaces Support Center que os presenté antes, y bueno, están en el origen de toda esta iniciativa. Y también a XLab como socio técnico que nos ayuda en el desarrollo del prototipo. Básicamente, todo comienza, o la inspiración, la motivación de este prototipo se basa en 2 elementos. Por un lado, una serie de casos de uso que formaban parte de Catena-X. Catena-X es uno de los lighthouses, o bueno, una de las organizaciones más avanzadas dentro del espacio de datos, que engloba a organizaciones a nivel mundial dentro del sector de automoción. Y también pues, una nueva ley que entró en vigor este año, que es la ley del supply chain de la cadena de suministro. ¿Vale? Estos elementos fueron un poco los que motivaron que decidiéramos hacer el prototipo en este ámbito. ¿Y cuáles eran los objetivos? Pues el principal objetivo es, ok, estamos hablando de espacios de datos, hay mucha teoría, se lleva mucho tiempo hablando sobre esto, pero realmente queremos hacer algo que adopte la industria. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer un prototipo que pueda ser adoptado por la industria? Pues lo primero, tratar de crear un espacio de pruebas para realizar prototipado basado en las especificaciones de Gaia-X que sea fácil de usar. Otra forma de simplificar la adopción por parte de la industria, pues utilizando componentes open source que faciliten esa adopción. Y, por supuesto, realizar el espacio de datos en un entorno práctico que demuestre que realmente se puede implementar. ¿Vale? Y además, digamos que con un objetivo de tratar de crear un espacio de datos global. Cuando estuvimos hablando con distintos actores en el sector de automoción, decían, ok, espacio de datos, muy bien, pero esto en nuestro sector, en el sector de automoción, realmente se convertirá será una realidad si podemos hacerlo a nivel global. Y nosotros, como un actor que tiene la sede central en China, pero que tiene una presencia muy importante en Europa, estamos trabajando en facilitar la creación de ese espacio de datos global. Bueno, simplemente 2 apuntes sobre la ley de la cadena de suministro. Bueno, esto es una ley que entró en vigor a principios de este año, en enero de este año, para empresas con más de 3.000 trabajadores y que sucesivamente irá entrando en vigor para empresas de hasta más de 1.000 trabajadores, que implica que las empresas tienen que asegurar pues, el cumplimiento de una serie de requisitos dentro de toda la cadena de suministro. Y básicamente, al final, lo que garantiza lo que pretende esta ley es garantizar los derechos de todas las empresas, proveedores implicados en la cadena de suministro, para lo cual va a implicar una serie de cambios. Va a ser necesario crear sistemas de gestión de riesgos adaptados a la ley, va a ser necesario crear va a implicar la necesidad de compartir datos y va a implicar también la necesidad de cumplir con los estándares europeos en el área. Bueno, y aquí tenemos, en este diagrama podéis ver una versión simplificada de lo que sería la cadena de valor del sector de automoción. En la parte derecha podéis ver lo que sería el concesionario, la car store o la tienda del coche, ¿no? En la cual pues, un cliente determinado compraría el coche. Si vamos un eslabón más para atrás, se puede ver lo que sería la fábrica donde se fabrica el coche, un eslabón más para atrás donde se fabrican los sillones y en el primero de todos vemos pues, las fábricas donde se fabrican los distintos componentes del sillón. Como os digo, es una versión simplificada, ¿no? de la cadena de valor.
Hablando con distintos actores en el sector, principalmente con actores en Catena X, BMW, etc., un elemento clave en esta cadena de valor es que normalmente solo hay comunicación un eslabón más adelante y un eslabón más para atrás. Quiere decir que la fábrica de coche tiene acceso a información del concesionario y a información de la fábrica de sillones, pero no puede ir más para atrás, ¿no? Esto es lo que se denomina el principio de One Up, One Down. Vale, entonces, básicamente el objetivo de esto es que el cliente final pueda tener acceso a todos los datos o tener trazabilidad de que realmente en todo el proceso se cumplieron todos los estándares y tal. Como veis, tenemos 3 niveles. En el primer nivel, en el nivel superior, sería el nivel en el que se introducen los datos en los distintos sistemas de cada uno de los eslabones, que por un lado se introducirán determinados documentos, pero por otro lado también se incluirán determinados campos en determinadas aplicaciones. Luego, el segundo nivel es la cadena de valor que os presenté y en el nivel inferior podemos ver lo que sería la simulación del espacio de datos, ¿no? En la que tendríamos acceso a los datos de cada uno de los eslabones de la cadena y el cliente final, pues a través de un código QR, de una aplicación web, de una aplicación en el móvil, podría tener acceso en un entorno que simula toda la cadena de suministro, podría tener acceso a todos estos datos. Como podéis ver, el espacio de datos es un sistema distribuido de participantes. Es un sistema distribuido. La confianza se establece pues, por el principio de need to know, ¿no? Los distintos ficheros y los distintos datos estarían guardados de forma local dentro de cada uno de los proveedores, pero los distintos proveedores o los distintos eslabones en la cadena tendrían acceso solo a determinados datos, que esto estaría garantizado por la firma de cada uno de ellos, ¿no? Y esto además garantizaría el principio de One Up, One Down del que hablábamos antes, de forma que dentro de la cadena cada uno de las entidades en la cadena de suministro tendría acceso solo a aquellos datos a los que podrían acceder. Bueno, ¿y cuáles son los componentes de Vutex? Como comenté, la idea para facilitar la adopción, la idea siempre fue utilizar componentes open source. Aquí tenemos 4 grandes bloques, ¿no? Que son los 4 grandes bloques que se definidos por GaiaX, que por un lado tenemos la parte de identidad y confianza. Ahí decidimos utilizar el módulo Keycloak. Luego tenemos la parte de compartición de datos, en el cual seleccionamos EDC, el conector del Eclipse Data Space Connector. Luego, en la parte de catálogo federado, se seleccionó el módulo desarrollado precisamente por EDC, por Eclipse, con este fin. Y en la parte de compliance se seleccionó y el Key Stack. La clave aquí es que todo el sistema cumpla con los requisitos y siga las arquitecturas definidas actualmente. Al formar Fraunhofer ISST parte de este proyecto, fue clave, porque ellos son uno de los principales contribuidores de código, tanto en la parte de intercambio de datos soberano, en la parte de Eclipse, como en la parte del catálogo federado, con lo cual trabajar con ellos fue clave para garantizar el cumplimiento en todas las fases. Bueno, y aquí presentamos una versión simplificada de la arquitectura, en la que por un lado tenemos toda la infraestructura técnica, en la que se incluyen los módulos que ya comenté, el módulo de compliance, el módulo de catálogo federado, etc. Son necesarios también tener distintos sistemas de almacenamiento de datos. Aparte de eso, tenemos un backend que serviría al frontend, y en el frontend
actualmente tenemos implementada una aplicación web que a través de esa aplicación web puedes tener acceso a toda la cadena, a los datos en toda la cadena de suministro. Pero esto también se podría implementar en una aplicación móvil y bueno, es algo que tenemos previsto realizar en un futuro. Bueno, ¿y cuáles son las características principales de este proyecto? ¿Por qué consideramos que puede ser un proyecto clave para la creación de un espacio de datos a nivel global? Lo primero, este proyecto es una colaboración entre entidades de investigación y grandes empresas que tiene como objetivo facilitar el acceso a datos federados dentro de toda la cadena de suministro con el uso de estándares europeos. Vale. El caso es que aquí, si queremos crear un espacio de datos global, será necesario facilitar la compartición de los datos entre bordes, ¿no? Por ejemplo, entre Europa y China. Y en Butex, precisamente, lo que hacemos es crear un espacio de un testbed o un espacio de prueba para que se puedan desarrollar estos estándares para la compartición de datos y la implementación del espacio de datos. Aquí mostramos, digamos, una representación de dos espacios de datos, ¿no? Por un lado tenemos en Europa donde tendríamos el espacio de datos de Catena-X, con sus distintos módulos, etcétera, al que tendrían acceso una serie de pymes, una serie de grandes empresas, que se podrían acceder a ese espacio de datos a través de los distintos conectores. Y en China pues tendríamos el espacio de datos de Catena-X de China, pues que tendría una estructura similar y tal. Aquí en este ejemplo ponemos para ver todo el tema de interoperabilidad y tal. Por ejemplo, en Europa estamos hablando de que la plataforma sobre la que podría estar alojado pues podría ser Google Cloud, y el principal partner o uno de los partners que podría estar involucrado aquí es T-Systems, que es uno de los partners principales dentro de Catena-X. Y en la parte china, pues en China, digamos que el proveedor de cloud podríamos ser nosotros, Huawei, y aquí el objetivo sería tratar de crear el espacio de compartición de datos cross-border que garantice la confianza entre las partes y tal. Este es, de hecho, es uno de los elementos que forman parte de nuestro roadmap y que bueno, implementaremos en un futuro cercano. Bueno, comentaros que esto ya es una realidad, es decir, el prototipo de Butex ya existe, de hecho ya ha sido validado por Gaia-X, ya forma parte del Data Space Radar de IDSA. Si vais al Data Space Radar de IDSA podéis verlo ahí, o si vais a la página de butex.eu también están ahí incluidos todos los detalles. Y bueno, simplemente comentaros que actualmente estamos en la fase de realización de pilotos. Estamos empezando a cerrar acuerdos principalmente con actores en Alemania y en España. Si alguno de vosotros está interesado en formar parte de este piloto, puede contactar conmigo o, bueno, no, en la última slide tenía el email, pero bueno, contactéis conmigo aquí o si no, habléis con la organización y si alguno está interesado podemos comentarlo. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Bien, ahora tendremos la presentación de Fernando Vilaño, director asociado de CVC y profesor de la UAB. Gracias. Muchas gracias, Roy. Creo que tu presentación nos ha dado una síntesis de muchas preguntas y me alegra porque algunas de las preguntas que voy a plantear yo ahora mismo parten de lo que has presentado en tu presentación. Gracias por ello. Como director asociado del Centro de Visión por Computador, un centro de investigación,
en inteligencia artificial. Las imágenes y los vídeos son parte de nuestro estudio. La primera pregunta que nosotros tenemos cuando colaboramos con una empresa, con un actor que quiere ir más allá del estado del arte es: ¿se puede resolver este problema? Y la pregunta es: depende. ¿Cuántas imágenes tienes? ¿Cuántos vídeos tienes? ¿Cuántos datos tienes? Con lo cual, todo el ciclo de generación de datos hasta que nosotros podemos hacer nuestros algoritmos entra ya no solamente dentro de lo que necesitamos a nivel académico, sino dentro del ciclo de valor de los datos. Por eso, junto con Marco y el resto de colegas del CIDAI, hemos propuesto el desarrollo de un proyecto que incluye el desarrollo de una inteligencia artificial, de una aplicación de inteligencia artificial, pero también de un modelo de gestión de datos. Y esta es la presentación que trataré de hacer hoy. Primero de todo, como buen académico, quiero presentaros, seguramente la parte de datos es inicial para alguno de vosotros, queréis entrar dentro de qué significa estos espacios de datos. Y yo sugiero estos dos puntos de comienzo. El Starter Kit for Data Space Designers, de uno de los proyectos que ya ha presentado Roy en su presentación anterior, y Real-Time Linked Data Spaces. Yo creo que con estos dos documentos tenemos un buen punto de entrada a partir de algunas de las preguntas que plantearemos. Muy bien, cuando planteamos el desarrollo de una solución junto con el territorio, junto con actores locales, junto con la sociedad civil, el gobierno, tenemos aquí representantes también de la administración pública, nuestra visión dentro de este proyecto ha sido tratar de adaptarla a esta visión de espacios comunes de datos europeos. Hay una razón importante para hacerlo así, no solamente a nivel de legislación, sino también a nivel de garantizar la interoperabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que aquellas soluciones que se puedan desarrollar en un espacio de datos que nosotros implementemos o que ayudemos a implementar puedan ser conectadas y conectables a otros espacios de datos, que no se queden a nivel local. Esto lo que permite claramente es el desarrollo no solamente de la compartición de datos, sino de potenciales modelos de negocio asociados a estos espacios de datos. El valor de la conectividad viene dado entonces por esta posibilidad, interoperabilidad. Aparecen diversas preguntas y en tu presentación, Roy, algunas de ellas yo creo que estaban muy patentes. Permitidme, por favor, mi regalo de 50 años, que me permite ahora mismo poder leer lo que tengo delante. Primero, ¿cómo se crea este valor? El hecho de que planteemos un sistema, este ecosistema, que ya hemos visto que va más allá de una mera plataforma de gestión de datos, ¿no? ¿Cómo crea este valor y para quién va orientado este valor? ¿Solamente para los académicos o también para las empresas, administración pública, resto del territorio? Entonces hay un modelo de negocio asociado a este sistema de datos. ¿Cuál es este modelo de negocio? Tenemos que describirlo para que sea estable, para que sea sostenible. Al margen de eso, ¿qué tipos de colaboraciones necesitamos implementar? Ya que estamos hablando a nivel de ecosistema, tenemos que establecer esta colaboración público-privada que planteábamos anteriormente. Y eso tiene asociado que debemos explorar modelos de gobernanza compartida para que se puedan dar lugar a esta compartición de datos. Y estos modelos de gobernanza compartida yo intuyo que será uno de los temas más candentes y que necesitarán más trabajo durante los próximos años. Después viene la parte de funcionalidad, es decir, aquí hay una parte técnica seguramente que implica la compartición de datos, pero implica también el acceso a ellos a través de unas interfaces, a través de un software determinado, a través de unas infraestructuras específicas. Tenemos que generar estas infraestructuras, tanto hardware como software, y seguramente hay un conjunto de dependencias para poder desarrollar este modelo de datos, y la complejidad de algunas de las soluciones que hemos visto implica que de alguna forma hay que hacer un plan de trabajo, ¿sí? Posiblemente necesitamos unas cosas antes que otras. Y después, tener en cuenta también cuáles son los estándares de los datos que queremos compartir. Este elemento de estándares, que sectorialmente es bastante habitual, trabajamos en cada sector, por ejemplo, en la medicina solemos tener el ICOM, etc., nos permite poder tener una interoperabilidad sectorial, ¿no? Pero además de eso, existen modelos de datos estándares en función del tipo de multimodalidad que nosotros queremos implementar. Y esto es parte de la funcionalidad que se debe tener en cuenta.
Luego hay un elemento de otras preguntas que nos aparecen en el espacio de datos alrededor de la legalidad, cuestiones de regulación y de gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, debemos entenderlo como una gobernanza ya distribuida, ¿no? Si hay distintos actores en la generación de los datos, tenemos que tener o bien este contrato, o bien este acuerdo, o bien estas reglas comunes que describan también cuál es la gestión de la propiedad intelectual que se genera, tanto para los datos como para las aplicaciones, como para el sistema en sí mismo. Y esto tiene que estar ligado, desde luego, orientado a los valores que ahora mismo están presentes y estarán dentro de la legislación en marcha. La acta de IA está ya a punto, en principio, de tirar adelante y esto nos permitirá de alguna forma desarrollar esta visión también legal. Luego querría hacer un comentario, seguramente, Iker, tú lo podrás desarrollar, cómo podrá enlazar esto con el aprendizaje regulatorio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un nuevo sistema, una nueva solución, es posible que la regulación actual no sea la mejor, o todo lo contrario, que nosotros tengamos que adaptar nuestro sistema a la regulación actual. Esta parte de aprendizaje regulatorio que tiene que ver con los sandboxes, con los testbeds y los living labs, seguramente entrará bastante dentro de esta visión legal y de gobernanza. Otras preguntas a nivel operacional. ¿Cómo se organiza este modelo de gobernanza? Si tenemos investigadores, si tenemos empresas colaborando dentro del proceso, administraciones públicas, a lo mejor asociaciones de consumidores, también ciudadanos mismos dentro del Ayuntamiento de Barcelona u otros ayuntamientos, tenemos que describir la manera en la cual estas operaciones se van a tirar adelante. Seguramente todo esto viene, como bien habías dicho también, Roy, fundamentado en la confianza. ¿Sí? La confianza ahora mismo es el suelo sobre el que germina todo el futuro de nuestra inteligencia artificial. Pues este suelo hay que abonarlo bien con unas operaciones sólidas. Y por último, la parte más tecnológica, en la cual hemos de decidir de alguna forma si vamos a implementar estándares abiertos. Hemos visto algunas soluciones propietarias, otros de software abierto. Esto es una solución crítica también porque de alguna forma marcará la continuación de los objetivos que tenemos en nuestro espacio de datos. Aparecen muchas preguntas, desde luego, pero si realmente os interesa profundizar dentro de estas cuestiones, como buen académico no he podido contener la posibilidad de daros para todos aquellos, primero, el Data Space desde cero, puntos de entrada con casos de estudio y casos claros. Segundo, si estáis interesados más en el desarrollo de los modelos de negocio y en el desarrollo del valor, de la propuesta de valor asociada a los espacios de datos, seguramente el International Data Spaces y los Position Paper os serán de utilidad. Para todos aquellos que os interese más la parte regulatoria y la parte legislativa, que sé que algunos de vosotros estáis profundamente interesados en ello, o modelos de gobernanza distribuida, he preparado algunos enlaces que seguramente os pueden ayudar, sobre todo el Regulation Builds a Fairer Data Economy, que yo creo que es un documento que de manera bastante más sintética de lo esperado puede ayudar. Y por último, si vuestra parte es la geek, si os interesa la parte tecnológica, la parte más asociada a cómo crear un Minimal Viable Product de Data Spaces desde cero, esta colección de casos de uso también os puede resultar interesante. Muy bien, a partir de estas preguntas genéricas que aparecen, lo cual de alguna forma nos da ya una perspectiva de que esto de los data spaces va mucho más allá de lo que sería una plataforma y que cada una de estas preguntas requieren una solución específica, vamos a hablar de algunos ejemplos. En el caso del proyecto DS4-SSC, se proporciona una alternativa, y os invito a que, si queréis, podáis consultar también la página web de este proyecto europeo, que busca coordinar todos los proyectos europeos que están asociados a los data spaces. Y esto conecta con el documento del Starter Kit que os había dicho anteriormente. Entonces, es un buen punto de partida porque es una iniciativa que permitirá, sacada este año, es una CSA, a partir del año que viene, poder realizar un conjunto de calls para implementar data spaces específicos y sectoriales. Algunos de ellos ya están en marcha, otros estarán en marcha más adelante.
Y el modelo, de alguna forma, como veis, pues está fundamentado en distintas capas. La capa de Data Space sería la capa intermedia, con un nivel de granularidad o de capilaridad, en el cual hay distintos tipos, local, regional y a nivel europeo, en donde hay una capa superior que conecta con los MIM. Los MIM son los Minimal Interoperability APIs, las aplicaciones mínimas de interoperabilidad. Recordad que al final se trata de que estos data spaces no sean islotes aislados dentro del ámbito regional, sino que sean interconectables y que puedan proporcionar un valor también a nivel europeo, a nivel internacional. Otro ejemplo, y ahora entro en detalle de lo que hemos hecho junto con nuestros colegas del CIDAI, ha sido aprovechar parte de la tecnología que habíamos desarrollado en una prueba de concepto anterior sobre la inteligencia artificial para la monitorización de animales en granja y trabajar con un ecosistema dentro de la zona agro. Esto, en principio, a nosotros nos ha permitido tener un punto de partida de la tecnología y tratar de conectarlo también en una de las áreas prioritarias de desarrollo e implementación de la inteligencia artificial en Cataluña. Y concretamente, como veis aquí, pues, están algunas imágenes que nos permiten ilustrar, que podemos monitorizar, hacer un trazado de cada uno de los animales dentro de sus distintas explotaciones, pues, para poder hacer valoraciones posteriores sobre su calidad de vida, sobre cómo han evolucionado, si están comiendo, si no están comiendo, si están enfadados, se atacan entre ellos, etc. Y podemos identificarlos por sus caras, podemos poner un nombre también. Desde luego es un ámbito de aplicación interesantísimo, que nos ha permitido plantear esta visión de colaboración entre el CIDAI y el territorio, ¿no? En un laboratorio de inteligencia artificial que lo que ha buscado es, de alguna forma, tratar de inyectar esta parte de tecnología dentro del territorio, dentro de este territorio con actores que ya están trabajando en el ecosistema de agricultura y poder generar este modelo de gobernanza para poder implementar también un modelo de datos. Entonces, si os fijáis, nuestro proyecto de alto impacto, que ya presentaremos más adelante, Marco, ahora mismo lo que está desarrollando es, de alguna forma, esta agenda compartida, esta comunidad que definías antes, Roy, estos enlaces, ¿no?, en red, son actores del territorio, en los cuales ahora mismo algunos están actuando como adoptadores primarios de esa tecnología que hemos definido dentro del POC, para poder hacer un prototipo. Entonces, en este prototipo vienen realmente tres cosas, que es lo que nos ha pedido el territorio. Primero, necesitamos una app de IA, es decir, necesitamos que haya una solución que nos permita hacer este traqueado, este seguimiento de cada uno de los animales dentro de la granja. Esto no lo tenemos y queremos que nos ayudéis a eso. Pero después queremos que nos ayudéis a prototipar un espacio de datos. Es decir, que tanto los datos que se generan a partir de esta aplicación como los futuros datos que se generen en otras interacciones con el territorio tengan un repositorio y un protocolo para poder ser accesibles. Y además, que los algoritmos que se generen puedan entrar dentro de este espacio de datos. Claro, esto lo que nos permite es definir una aplicación de IA, definir un prototipo de espacio de datos y definir un modelo de sostenibilidad y negocio a partir de un modelo de gobernanza compartida. De alguna forma, la ambición de este proyecto de alto impacto iba más allá de la solución específica de la tecnología, sino que trataba de buscar abrir esta potencialidad del espacio de datos como la herramienta que necesitamos para poder acceder al territorio. El caso de uso específico de Agro ha sido un ejemplo de colaboración específica con el territorio. En breve, seguramente en noviembre, podemos tener los resultados finales, pero de alguna forma esto nos permite también ilustrar lo que sería la necesidad de implementar este espacio de datos también cuando estamos realizando un proyecto a nivel de contribución de transferencia de tecnología. Y con esto acabo mi contribución. Muchas gracias a todos y si tienen alguna pregunta después, encantado de resolverla. Muchas gracias. Bien, ahora tendremos a Iker González, Senior Innovation Manager en I2CAT. También nos presentará su proyecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarnos a la Fundación I2CAT a participar en este congreso. Yo os estaré hablando un poco del estado actual de los espacios de datos a nivel europeo y a nivel regional. Y daré un poco continuidad a los grandes retos que nos ha planteado Fernando, ¿no?, que han sido unas preguntas un poco existenciales en cuanto al planteamiento de los espacios de datos, y también haré hincapié un poco en el tema de qué son los espacios de datos, como bien lo ha explicado Roy, ¿no?
Para comenzar, un espacio de datos al final se plantea como una estructura, un ecosistema de entidades públicas y privadas para materializar la compartición de datos de una forma voluntaria, soberana y segura, ¿no? Siempre aplicando un modelo de gobernanza. Aquí, de hecho, os enseño unos modelos de imagen muy parecidos a los que ya nos estaba explicando Roy en su momento, que estamos pasando de una centralización, una infraestructura centralizada de datos a un ecosistema descentralizado, ¿no? Donde los distintos proveedores tendrán un control sobre sus datos, ¿no? Sobre los datos que comparten, cómo los comparten y con quién los comparten, ¿no? Para los espacios de datos plantean una serie de pilares fundamentales como propuesta de valor, ¿no? Que será el control de uso a través de políticas de uso dentro de la tecnología, siempre automatizando los procesos, ¿no? Garantizando esta interoperabilidad y la estandarización de la compartición de datos, siempre siguiendo las normas y reglas comunes de ese espacio de datos, asegurando la igualdad de oportunidades, ¿no? Y siempre buscando una transmisión de datos segura, ¿no? Que los distintos participantes siempre estén debidamente certificados y que los datos sigan unos protocolos de seguridad para poder compartirse, ¿no? Y lo más importante es que de todo este ecosistema, que los datos siempre estén accesibles a los distintos participantes del ecosistema, no accesibles para descargarlos en el momento, pero que se pueda saber qué datos hay disponibles en el ecosistema para entrar en modelos de negociación, ¿vale? De hecho, hoy en día la generación de datos es exponencial, ¿no? De hecho, las predicciones al año 2035 nos están hablando que si lo comparamos con el 2025 será 12 veces mayor la generación de datos a lo que estamos viviendo de aquí a un par de años, ¿no? Y de hecho, desde la Comisión Europea ya plantean beneficios claros sobre sobre el uso de los datos de forma correcta, ¿no? Por ejemplo, para combatir la malaria, ¿no? Aplicando estrategias sanitarias correctas se pueden llegar a ahorrar hasta 5.000 millones de euros en costes sanitarios a nivel global, ¿no? En aspectos más próximos a nuestro día a día, ¿no? Podemos ahorrar hasta 730 millones de horas en la navegación de tráfico en tiempo real, ¿no? Y también todos los que utilizamos transporte público, el tren, sabemos que de tanto en tanto tiene ciertos retrasos, pues, hombre, tener notificaciones en tiempo real de cómo va el tren, pues puede conllevar ahorros en horas de trabajo de hasta 27 millones de horas, ¿no? Lo cual implicará costes laborales de ahorrarse 740 millones de euros, ¿vale? Pero estos beneficios por ahora están de cierta forma limitados porque existen unas carencias, ¿vale? Carencias sobre todo en aproximaciones seguras para compartir los datos y que sean escalables, ¿no? Falta de transparencia y control de uso de los datos dentro de las cadenas de valor, ¿no? Que de hecho ya Roy planteaba un poco la cadena de valor dentro del sector automotriz, ¿no? Y también la falta de interoperabilidad, ¿no? Y los riesgos de locking por parte de los vendors del cloud, ¿no? Además, estamos viviendo una regulación europea que va en una rápida evolución y es muy disruptiva, ¿no? Y para esto los espacios de datos se plantean como la solución para romper estas barreras, ¿no? Al final del día, los espacios de datos lo que buscan es impulsar la economía del dato, ¿no? Acelerar la mejora de los servicios, proveer igualdad de oportunidades, tanto para pequeñas y medianas empresas como grandes empresas, ¿no? El proteger la propiedad y la soberanía de los datos, ¿no? Todos los proveedores, creadores de datos tienen esta parte de preocupación de la mentalidad de, oye, pues, ¿qué van a hacer con mis datos? ¿Cómo los van a utilizar? ¿No? Y estamos en esta fase del data silo, ¿no? Pues los espacios de datos vienen a romper esa mentalidad, a romper ese data silo y a abrirlo a un mercado de ofertas de infraestructuras y servicios, tanto a nivel europeo como a niveles regionales, ¿no? Y de hecho, los espacios de datos, un poco siguiendo uno de los planteamientos que nos mencionaba Francisco, era el tema de las regulaciones europeas, ¿no? Los espacios de datos se están planteando como la aproximación técnica para dar respuesta a las nuevas regulaciones europeas como el Data Governance Act o el Data Act, ¿no? Y en todo esto, pues el espacio de datos aportará ahorro de costes, ganancias de eficiencia, ¿no? Se podrán lanzar servicios basados en datos, se avanzará siempre a un objetivo en común y siempre iremos en cumplimiento con la nueva normativa europea, por lo que justo acabo de decir, ¿no? Que los espacios de datos también están dando respuesta a las nuevas legislaciones europeas. Pero un aspecto muy importante de los espacios de datos es que también se busca interconectar negocios y administraciones locales con espacios europeos de datos, ¿vale? Con ecosistemas en otros países. Pero para realizar esta interconexión es muy importante el contar con tecnología, contar con
con un sistema tecnológico que pueda abordar, ¿no?, esos 5 pilares que os mencionaba previamente, ¿no?, la parte de automatización, seguridad, soberanía, interoperabilidad, ¿no? Y de hecho en Europa tenemos ya varias asociaciones que se están encargando en el diseño y la conceptualización de los espacios de datos. Y hoy en día estamos en un momento de convergencia tecnológica, ¿no? Aquí en pantalla os enseño 4 asociaciones que se han dedicado a diseñar, ¿no?, el cómo van a funcionar esos espacios de datos. Tenemos International Data Space Association, que se encarga más del desarrollo, el diseño de los componentes tecnológicos, conjunto también FIWARE, tiene también un enfoque más al desarrollo técnico, pero luego también tenemos a Gaia X, que está respondiendo más a las necesidades de gobernanza dentro de los espacios de datos, y a Big Data Valley Association, que trabaja más en la parte de asesoramiento y consultoría en la implementación de los espacios de datos. Y de hecho, estas 4 asociaciones, para trabajar en un marco común, para poner una voz en común a todos, han desplegado el Data Space Business Alliance, una alianza de estas 4 asociaciones, para trabajar todos en una voz en común, para no tener distintas asociaciones, distintas arquitecturas, sino tener un despliegue de arquitecturas de las 4 asociaciones, el cual sea productivo para los espacios de datos. Y bueno, y de hecho ya hemos hablado del Data Space Support Center, ¿no?, que de hecho es fundado por la Comisión Europea, y provee información muy importante sobre cómo desplegar los espacios de datos. De hecho, tiene un manual sobre cómo definir casos de uso para desplegar espacios de datos, el cual es muy interesante. ¿Vale? Entonces, dicho esto, estamos en un momento de convergencia, un poco en la razón del título que tenemos en esta ponencia, de si los espacios de datos es una realidad o si es más una bomba de humo. Por ahora, en el espacio de datos es más una realidad, porque ya estamos viendo una convergencia tecnológica, ¿no? Ya estamos viendo que ya se están poniendo las pilas y ya se están desplegando los primeros pilotos de espacios de datos, ¿no? Y de hecho ahora os explicaré un par de espacios de datos que ya son espacios de datos más productivos a nivel europeo, ¿no? De hecho, Roy justo mencionaba su proyecto, que también conectando con China, pues está trabajando con Catena X, ¿no? Y aquí os explico un poco. Catena X es un espacio de datos enfocado en la industria automotriz, ¿no?, que lo que busca es armonizar a los distintos proveedores de servicios o de materias dentro de la cadena de valor automotriz, para conectarlos y crear toda una economía hasta cierto punto circular, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que buscan es que todos los proveedores estén conectados, desde de quien provee las materias primas hasta el desguace o hasta quien hace el reciclado de los vehículos, ¿no?, manteniendo esta economía circular de los vehículos, ¿no? Entonces, en este sentido, Catena X, de hecho, comenzó en el 2021 con 28 participantes. Tenía participantes como Microsoft E-Systems, Mercedes-Benz, Volkswagen, pero hasta agosto de este año ya eran 160 participantes y de hecho ya están expandiéndose a nivel global, como ya pudieron ver en la propuesta de Roy, ¿no? Ya se están expandiendo a Asia, a Estados Unidos, y están creciendo y están implementando ya espacios de datos más a nivel productivo, ¿no? Luego también tenemos el Mobility Data Space, que lo que se están enfocando es en crear casos de uso enfocados a la movilidad, ¿no? Mejorar los servicios de movilidad como servicio, el transporte multimodal, o también la seguridad vial, ¿no?, o optimizar el tráfico en las ciudades. ¿Vale? Pero para llegar a estos espacios de datos, a este nivel de productividad de espacios de datos, es importante contar con agencias o con asociaciones que ayuden al ecosistema a poder definir los casos de uso, a poder definir las prioridades, y para eso en España contamos con Gaia X España, ¿no? Que Gaia X España está trabajando como un ecosystem builder, fomentando el desarrollo de los casos de uso en las distintas verticales, como podría ser turismo, movilidad, industria 4.0 o energía. Pero un espacio de datos no está exento de retos que tendrán que afrontar, retos principalmente organizativos, técnicos y legales, ¿no? A nivel organizativo, pues se tendrá que definir cómo se gestiona el ciclo de vida de los datos, se tendrá que lidiar con el factor humano. A nivel técnico, pues tenemos todo el tema de volumen, velocidad, calidad y veracidad, que estamos en un congreso de Big Data. Esas Vs les han de sonar muy familiar a quienes trabajen en estos temas, pero también es muy importante abordar la seguridad y la transmisión de los datos y el control de acceso y el uso, ¿no? Pero también es muy importante no perder de vista los aspectos legales y los retos que esto conforma, ¿no?, como el cumplimiento de las normativas europeas que rigen a los espacios de datos. La mejor forma de abordar estos retos y enfrentarlos es realizando pruebas piloto, ¿vale?
La aproximación ideal para realizar una prueba piloto o comenzar a probar esta tecnología es comenzando primero con una implementación de un espacio de datos mínimamente viable, ¿vale? Este es un término acuñado por International Data Space Association, que lo que se busca con este modelo es familiarizarse con los espacios de datos, ver cómo funcionan, cuáles son los componentes técnicos. Un espacio de datos, cuando tú lo ves, cuando tú llegas a un espacio de datos, cuando alguien te lo introduce, es un concepto muy amplio, muy grande. ¿Vale? Pero comenzando con los componentes básicos y esenciales, se busca el familiarizar a las distintas agencias, empresas, organizaciones, a entender cómo funciona esto, ¿no? Y de hecho aquí en pantalla os enseño un proyecto que se está realizando, ¿no? Que es en colaboración con el CIDAI, con Eurocat, con la Universidad Politécnica de Cataluña, en el cual a través de este espacio, este primer paso, esta primera aproximación, pues se busca compartir datos desde Bicing y Pedalem, ¿no? Empresas municipales que gestionan la flota de bicicletas de Barcelona, a un proveedor de servicios, que en este caso serán Eurecat y la Universidad Politécnica de Cataluña, para dar respuesta a los retos que ellos han planteado en este proyecto, ¿no? También hay otros proyectos que se están utilizando esta misma implementación, como podría ser en la Generalitat de Cataluña, dentro del Departamento de Cultura se está llevando a cabo también un proyecto de espacios de datos mínimamente viable. Pero la intención de un espacio mínimamente viable es dar paso a una evolución a una prueba piloto que al final del día lo que busca es evaluar la productividad de esos espacios de datos, qué beneficios les van a aportar las distintas organizaciones el poder implementar esta tecnología. ¿Vale? Esta aproximación que os enseño aquí en pantalla es una propuesta a una prueba piloto, porque Barcelona es una de las 9 regiones del European Mobility Data Space, ¿no? Asignado por el European Digital Program. Esta es una aproximación, es una propuesta, se conectan distintos actores, se realiza un análisis, pero el objetivo de este espacio de datos, de esta prueba piloto, es mejorar la integración de transporte multimodal en Barcelona, ¿no? Para dar un beneficio a los usuarios finales, ¿vale? No solamente estamos hablando que los espacios de datos van a interconectar empresas, sí se conectan entre ellos para compartir datos, pero muchas veces también es importante no perder de vista que eso también tendrá implicaciones de cara a los usuarios finales para mejorar los servicios que se prestan, ¿vale? Entonces, ahora es el momento para comenzar a trabajar en preparar a las organizaciones para la economía del dato, ¿no? Para habilitarlo. Tenemos la parte de los incentivos, ¿no? Como ya os mencionaba, ya existen números que nos pueden dar una imagen del volumen de beneficios económicos, de laborales que pueden representar el tener una infraestructura que permita la compartición de los datos, ¿no? Puedes ahorrar costos y optimizar en las operaciones. Pero una parte muy importante de los espacios de datos es que también permite y habilita la compartición de datos entre administraciones públicas y el sector privado, ¿no? Y eso permitirá realizar retos estratégicos comunes que habilitarán nuevos servicios e innovación, ¿vale? Siempre cumpliendo las normativas europeas. Pero es el momento de comenzar ahora porque los espacios de datos es un proceso de desarrollo que es complejo e iterativo, lleva su tiempo, ¿no? Tiene una curva de aprendizaje y hay que familiarizarse con esta tecnología porque más adelante será la tecnología que se utilizará en los futuros mercados de datos y servicios, ¿no? Al final del día se deben preparar las infraestructuras para garantizar esa interoperabilidad y los espacios de datos, insisto, serán los que se utilizarán como la aproximación técnica para las nuevas regulaciones europeas. Y desde Cataluña nos estamos preparando para maximizar estos beneficios y mitigar los riesgos de la llegada de los espacios de datos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues a través de actividades de familiarización y soporte técnico, ¿no? Con el objetivo de reducir la barrera de entradas para las distintas organizaciones, tanto pymes como grandes empresas o administraciones públicas. Realizarle la aproximación incremental, ¿no? El comenzar con los proyectos, pruebas de concepto con espacios de datos mínimamente viables, pero nunca perdiendo de vista la escalabilidad de los proyectos, que puedan ser proyectos que puedan existir independientemente, que puedan convertirse en proyectos productivos, ¿no? Y de hecho desde I2CAT proporcionamos infraestructura y herramientas para experimentar con esta tecnología. Actualmente estamos trabajando en el despliegue del testbed en Cataluña como parte del centro demostrador de espacios de datos, ¿no? Y participamos activamente en las distintas asociaciones y foros europeos
codiseñando y colaborando en las estrategias europeas y participando en proyectos pilotos, ¿no? Y aquí, en colaboración con la Generalitat de Cataluña, hemos preparado un kit informativo sobre los espacios de datos que podéis acceder a través de este código QR. Veréis la página web de espacios de datos. Podéis acceder, darlos de alta en el boletín informativo trimestral, pero también podéis descargar un reporte extensivo sobre el estado actual de los espacios de datos en Europa y en Cataluña. Gracias. Ahora oiríamos a Màrius Boada, que nos va a explicar cómo trabajan esos espacios de datos desde el Ayuntamiento de Barcelona. Gràcies. Gràcies. Hola a tots. Gràcies per convidar-me a poder explicar l'experiència de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, el títol, de fet, ajuda molt. Una realitat consolidada o un desig inabastable. La veritat és que estem a mig camí o al principi d'un camí i a l'Ajuntament de Barcelona us explicarem una mica com som players o com juguem o quin paper tenim a dins de la pròpia administració i una mica el diagnòstic que nosaltres fem des de l'Ajuntament d'aquesta, bé, al final de l'ús de les dades a l'administració. Bé, el primer lloc és, sabeu, les administracions són jeràrquiques, lentes, organitzades segons la llei i, per tant, requereixen això, organismes, en fi, llocs on decidir les coses de forma ordenada. Llavors, la primera notícia que jo crec que és rellevant és la pròpia existència de l'Oficina Municipal de Dades, que es va crear ja fa 5 anys, en la qual, de fet, les seves funcions són definir quin és el govern de les dades en l'entorn municipal, sempre fora de l'IT, de l'Institut Municipal d'Informàtica, treballem molt junts, però som realitats paral·leles d'un mateix fenomen. I, per tant, decidir com les dades o ajudar o col·laborar a saber com les dades en tota l'organització han d'estar organitzades. I, en segon lloc, evangelitzar. En realitat, bé, podem parlar molt d'espais de dades, però moltes de les persones que treballen avui dia a l'administració coneixen relativament poc o molt poc això que estem parlant avui aquí. Fins i tot existeix una gerència encara avui en dia a l'Ajuntament de Barcelona que es diu de transformació digital. Això vol dir uns passos més endarrere que hi ha algunes coses que encara es fan amb papers. I, per tant, la realitat, diguem-ne, d'algunes coses que parlarem avui aquí, amb algunes altres, hi ha velocitats variables dins de la pròpia administració. Parlo de l'Ajuntament de Barcelona, però probablement aquesta afirmació seria extensible a moltes altres administracions, però també a moltes altres empreses, diguéssim, amb l'economia, diguem-ne, no pública. Per tant, tenim aquesta oficina que fa aquesta feina i també una de les coses que fem és definir una mica estratègies i valors. Hi ha tots uns elements que no estan considerats en la pròpia estructura del que és un espai de dades, però com podem utilitzar aquestes dades i per què les podem utilitzar. Els límits de com utilitzar dades personals estan definits en el Reglament General de Dades Personals, però és evident que ens hem de contenir amb segons quines coses i, per tant, bé, aquí també treballem i vigilem perquè es faci un ús no només legal, sinó ètic de les dades que tenim al nostre poder. I, per una altra banda, hem de ser molt transparents. Es parla d'espais de dades de les empreses privades com una gran novetat, en el sentit que pugui circular informació dels proveïdors als clients i dels clients als proveïdors, i en canvi fa ja anys que les administracions públiques a través dels sistemes d'Open Data estem fent un esforç molt important d'inversió per tenir unes infraestructures que retornin dades que estan al nostre poder perquè puguin ser reutilitzades. Però quines dades? I llavors aquí és molt important el concepte de competències i també, per tant, serà molt important el concepte de la Data Act, que se n'ha fet referència avui aquí, que és per a què
per a què podem tenir dades i quan podem aconseguir dades. La Data Act, sobretot, jo crec que fa molta referència a com les empreses entre elles i amb els seus clients pot circular la informació, però hi ha alguns petits apartats que tenen a veure amb els governs. Per què tenim dades? Per allò que la llei diu que hem de fer. És tan senzill, al final la resposta és això. I per tant, quines són les nostres competències? Doncs gestionar el padró, en el cas d'un ajuntament, gestionar la seguretat, gestionar l'urbanisme, gestionar els serveis socials, gestionar la neteja, el manteniment. Imagineu-vos el que significa per un ajuntament com el de Barcelona, però qualsevol altre, la quantitat de negocis diferents, en realitat, que tenim a dins un propi ajuntament. Per tant, aquí, bé, tenim moltes dades d'això per gestionar operativament cadascuna d'aquestes coses, per gestionar el bicing, per gestionar, no sé, la mobilitat, etc. Però també necessitem dades per fer una gestió més estratègica i, per tant, dades de context, dades que no són moltes vegades produïdes per la pròpia activitat nostra, sinó que són dades rellevants del que està passant, diguéssim, en el nostre entorn. Dades que tenen a veure amb el canvi climàtic, dades que tenen a veure amb quants avions arriben cada dia a Barcelona o dades que tenen a veure amb quants turistes, no sé, russos estan avui aquí a la ciutat de Barcelona. Per tant, totes aquestes dades de context que moltes vegades no les produïm en els nostres sistemes, també les hem de poder conèixer. Tenim necessitats de dades i tenim dades per complir necessitats. I llavors, com fem això o on ho fem? Bé, hi ha tot el món dels aplicatius de gestió, que diguéssim és la feina fonamental o bona part de la feina fonamental de l'Institut Municipal d'Informàtica, proveir de tota aquesta infraestructura tecnològica que ha de fer possible el dia a dia i que tots els instruments que gestionen informació estiguin funcionant al dia. Sabeu que tot això canvia molt ràpid, és un esforç important i, a més que siguin segurs, que és una de les batalles actuals de tot sistema d'informació. Però també tenim des de fa 5 anys, des que es va crear la pròpia oficina, vam tenir com una intuïció, el nostre espai de dades, el nostre Data Lake, que s'anomena CityOS, i que és l'espai que és un sistema on-premises, on tenim tota la informació, o bona part de la informació, que prové d'operacionals, dels sistemes d'informació, i per tant tenim diverses ETLs, diversos sistemes que alimenten des dels operacionals, perquè no volem molestar els operacionals, que alimenten aquest gran lake d'informació d'ús intern, però també en aquest sistema d'informació també hi apareix dades que venen de l'exterior. Ho veurem més endavant en algun exemple. Això, què ens permet o quines són les funcions d'aquesta eina? Doncs poder tenir la informació per poder ser analitzada i per poder ser difosa i per poder ser transformada en coneixement i en valor estratègic o en valor fins i tot operacional. Moltes vegades, no sé, us posaré un exemple, si sabem on hi ha llicències d'obres i sabem on hi ha sacs de runa al carrer i si hi ha una relació, diguéssim, d'un a un, és un exemple molt senzill, doncs podríem saber si hi ha algun lloc que hi ha obra sense llicència o al revés. Com aquest exemple en puc posar 300, 500, 1.000, els que us podeu arribar a imaginar, penseu en tots aquells negocis que tenim. Per tant, hi ha tota una capacitat d'intel·ligència o d'analítica en aquest lake que cada vegada més, i és allò que us deia del govern de les dades, cada vegada més els propis gestors municipals ens demanen i volen que responguem. Però també per fer això hem de tenir científics de dades, hem de tenir gent capacitada i gent que sàpiga que amb aquestes dades i amb aquestes eines puc fer aquesta cosa. I això no és tan evident avui en dia en l'administració pública i, per tant, tenim les borses de científics de dades. Anem fent un camí per incorporar determinats perfils professionals que a la pròpia administració puguin donar resposta de forma eficient i de forma intel·ligent
aquestes necessitats cada vegada més grans. S'ha comentat en els models de compartir informació. Les APIs són el sistema d'1 a 1 que tenim integrats quan ens venen dades externes, darrerament dades que provenen dels operadors de telefonia o dades que provenen d'entitats financeres que ens donen dades que són molt rellevants en relació al comerç, en relació a les persones que estan en els diversos llocs de la ciutat. Podem saber quanta gent, no quina gent, sinó quanta gent hi ha avui a Barcelona, ho podem saber no per padró. El padró diu que hi ha 1.670.000 i escaig persones, però en canvi la telefonia mòbil diu que són 2.300.000. Aleshores, bé, aquesta informació també és rellevant i també l'hem de conèixer. Per tant, tenim sistemes d'1 a 1 que hem utilitzat en diversos contractes amb diverses empreses, però hi ha empreses, i això que dèiem de la digitalització, doncs hi ha empreses que encara avui en dia no tenen APIs muntades, empreses que ens sorprendríem, no diré cap nom, que no tenen la capacitat de poder proveir aquesta informació d'una forma bastant fàcil. Data Spaces. Fa 15 dies estàvem a Brussel·les parlant de Data Spaces en relació des del punt de vista de les ciutats. Bé, jo crec que a totes les ciutats tenim les necessitats de poder consumir informació d'aquests espais i alhora també donar-ne, és evident. Ara us explicaré... Però qui juga aquí? Doncs els nostres serveis interns, els serveis contractats, és a dir, les empreses que ens donen serveis a nosaltres o tercers. Hi ha tota una part que no s'ha parlat, que és quina és la relació contractual i com s'articula l'intercanvi d'aquestes dades des d'un punt de vista purament administratiu. Jo crec que la llei passa una mica per alt, però bé, tenim una tecnologia que són els data spaces, però bé, com moltes vegades el problema principal de poder tenir informació són els contractes. Nosaltres hem fet tota una sèrie d'ajuts a la contractació nostra en quant a les guies de quan hem de contractar un servei, com hem de contractar les dades d'aquest servei, però en aquest espai més gran jo crec que està bastant per definir. I ja per acabar, simplement us intentaré posar un cas d'ús en el qual estem treballant una mica perquè veieu que estem molt contents que hi hagi espais de dades, que cada vegada utilitzem més dades i que estem també nosaltres fent una mica aquest camí amb les dades. Evidentment, en la pandèmia, la Data Act diu alguna cosa així com per necessitats obligades o per emergències les empreses s'hauran de donar informació a l'administració pública. En el cas que no tinguem una emergència, doncs només és en el cas que sigui necessari per poder realitzar la nostra tasca tal com ens obliga la llei a realitzar-la. Que això i res, no sé què vol dir exactament, però caldria entendre perquè podem escombrar el carrer però podem fer bé o malament. Si tenim més informació ho farem millor. Aleshores, el cas d'ús que us explicaré és el cas d'anàlisi de l'espai públic, que és un cas que estem treballant en aquests moments i que d'alguna manera la idea fonamental és poder... L'espai públic, per entendre'ns, és el carrer qualsevol àmbit de la ciutat de Barcelona. I com sabeu, periòdicament sortim en els mitjans, no només Barcelona, sinó altres ciutats, per allò que passa en el carrer. Que si està net, que si és segur, que si està endreçat, que si té els equipaments necessaris, que si està ben mantingut, etc. Tenim un cas d'ús que el que volem fer és que ens alerti, que ens doni ús o que ens doni informació a temps real i predictiva de quin és l'estat del nostre espai públic. Ho dic així molt en general, és un projecte molt més ampli, però és perquè veiem un exemple del que estàvem comentant. Quins objectius? Doncs tenir més coneixement del que està passant en l'espai públic amb més temps, és a dir, amb el que va passar ahir o el que passarà demà, i amb més espai. Amb més espai vol dir amb molt detall, no el que passa a Barcelona, sinó el que passa al barri de Baró de Viver o el que passa al Raval o el que passa a Hostafrancs. Tenir capacitat predictiva, tenir raó de causalitat i també poder comunicar
internament i externament quines són les conclusions d'aquest seguiment. Això significa tenir metodologies d'anàlisi en temps real. Evidentment, estem parlant de moltes dades de sensòrica que provenen dels camions d'escombraries. Quants camions tenim avui recollint escombraries a Barcelona? Els que ens diu la concessionària o els que sabem per sensors que estan circulant? I, per tant, quants recursos estem posant? Per tant, tenim moltes fonts de dades diverses. Doncs això, si plou molt, cosa que no passa des de fa temps, els carrers estan més nets, segur. Si no plou tant, els costa més netejar els carrers. Això també és una variable, no? Per tant, també hem de fer sistemes d'analítica avançada i també sistemes d'autoaprenentatge. El model té sistemes d'autoaprenentatge i intel·ligència artificial. I per últim, crec que ja acabo, tenim moltes fonts de dades i aquí una mica el lligam, no? Tenim dades d'observacions, d'auditoria, veiem pel carrer les coses que estan bé, les coses que estan malament, o els ciutadans ens informen amb les seves queixes o amb les seves reclamacions. Tenim les dades accionables, quants camions tenim, quants serveis socials tenim, quants guàrdies urbanos han estat avui patrullant en temes de seguretat. Tenim dades de percepció, d'opinions, dels mitjans, etcètera, i tenim dades de context. No és el mateix que avui hi hagin 2 milions de persones o que n'hi hagin 3 milions a la ciutat de Barcelona. Això importa per saber quin és l'estat de l'espai públic. I, per tant, moltes d'aquestes dades, si provenen d'un entorn que és més fàcil per nosaltres poder obtenir aquesta informació, doncs al final podrem, com en aquest cas d'ús, podrem, o estem intentant, podem donar un millor servei, més eficient, probablement abaratint costos de, en aquest cas, el manteniment de l'espai públic. I ja és tot. Gràcies. Moltes gràcies. Hem pogut veure, hemos visto, ¿no?, 4 ejemplos de cómo utilizar esos datos o poder sacarle jugo. Vemos en cualquier caso, la conclusión que sacaría yo es que todavía queda mucho camino por hacer. La tecnología quizá está preparada, pero hay que ordenarla para sacar el máximo partido a esos espacios de datos. Hay un elemento fundamental cuando hablamos de espacios de datos y esa colaboración, ese sentimiento de colaboración entre las distintas organizaciones. Y dado que nos queda un poco de tiempo antes de finalizar la sesión de la mañana, a mí me gustaría haceros una pregunta a los 4, empezaríamos por ahí hasta el final, que es hasta qué punto, hemos visto a lo largo de vuestros 4 presentaciones que tecnológicamente quizá empezamos a estar a punto para tener esos espacios preparados, organizados y con la capacidad, digamos, de ser explotados, pero la pregunta quizá iría más a nivel social. ¿Estamos preparados? ¿Nuestras organizaciones están preparadas para entender el retorno del valor de compartir esos datos? Tanto a nivel personal como a nivel de organización. ¿Estamos suficientemente maduros a nivel de información y conocimiento para entender el retorno de trabajar o seguir trabajando en la generación de esos espacios de datos compartidos? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Hasta cierto punto las organizaciones ya han llegado a este nivel de madurez, porque ya estamos entrando en esta nueva era de la inteligencia artificial, ¿no? Ya estamos entendiendo que es necesario el poder compartir datos, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía sigue existiendo muchas organizaciones con una mentalidad de data silo, ¿no? De querer conservar los datos para ellos mismos y no compartirlos, ¿no? Pero ahora simplemente es hacer esta actividad, esta dinámica más pedagógica de cambiar esta mentalidad y comenzar a ver los datos como una fuente productiva para crear nuevos servicios. En vuestro caso, que habéis estado trabajando muy directamente con el sector automoción, parece, ¿no?, que el sector automoción es uno de los que está más avanzado. ¿Hasta qué punto está maduro para trabajar en ello? De hecho, el prototipo que nosotros lanzamos, digamos que nació directamente de las propias empresas. Fue una iniciativa de una empresa alemana que consideraba
que los espacios de datos tendrían sentido solo si realmente se podían implementar en toda la cadena de suministro y su cadena de suministro es una cadena de suministro a nivel global. Entonces, ellos dijeron que ¿quién nos puede ayudar en esto? ¿No? Y entonces se pusieron en contacto con nosotros. Entonces, yo creo que sí, o sea, grandes empresas que, grandes empresas fabricantes de automóviles o incluso grandes empresas proveedoras de materiales, ¿no? Dentro de la cadena de suministro de automóvil, por supuesto que sí. ¿Qué ocurre? ¿No? El 95% de las empresas en Europa son microempresas, ¿no? Ya no son ni pymes, son microempresas. Entonces, yo creo que dentro de las grandes empresas sí que se está preparado. Llegar a pequeñas, medianas empresas, yo creo que va a ser más complejo y va a requerir de un proceso de evangelización, seguramente de empezar a ver casos de éxito y a partir de ahí que vean cuál es el valor, ¿no? También siempre se habla, ¿no?, del dato, que es el nuevo oro del mundo, el petróleo y tal. Se están empezando a surgir los primeros, pasamos de los stock exchange markets a los data exchange markets, ¿no? En el momento en el que eso fructifique y le pongamos un valor, ¿no? O sea, que deje de ser un intangible y pase a ser un tangible, yo creo que eso también ayudará a acelerar el proceso. Pues me parece muy pertinente tu pregunta y muy buena además. Yo diría que creo que estamos preparados, no sé si maduro es la palabra, estamos preparados para afrontar el reto. Seguramente faltan algunos instrumentos por consolidar, particularmente los que tienen que ver con esta definición, diseño, implementación de modelos de gobernanza compartida, con gobernanza de datos, porque al fin y al cabo se trata de una estructura diferente, ¿no? De una manera diferente de colaborar y de trabajar a nivel social. Ya, una institución ya no puede sola. Yo creo que eso es lo primero que diría. Y luego seguramente también faltan instrumentos consolidar otros instrumentos que van más en la línea de lo que comentábamos antes, del aprendizaje regulatorio, de una manera mucho más flexible y sin grandes rigideces, ¿no?, que nos permitan, sobre todo, avanzar a nivel, primero, de verticales, pero luego otra cosa mucho más importante, ¿no?, que es este aprendizaje regulatorio intersectorial, que es la clave, ¿no?, para poder aprovechar toda la escalabilidad y todo el impacto. Vimos al principio esta curva súper ascendente que teníamos, ¿no?, alrededor de los modelos de negocio de IA. Claro, sin esta adaptabilidad de aprendizaje regulatorio yo creo que va a ser difícil no tener tensiones y eso seguramente pues podremos desarrollarla con estos modelos de testbeds que estáis desarrollando también vosotros en vuestros proyectos con Living Labs y con sandboxes. Bé, jo crec que estem en el camí, jo crec que estem clarament en el camí i la nostra experiència, i també comentant-ho amb altres col·legues, sobretot és amb aquestes organitzacions tan grans no voler fer totes les coses de cop perquè estàs abocat al fracàs, perquè no hi ha una cultura generalitzada al voltant del sistema de les dades. Aleshores, la nostra estratègia, que crec que és la que hem de seguir, és anar fent casos d'ús i anar sumant. És a dir, en la mesura que els casos d'ús són positius i retornen valor, perquè si estan ben fets retornen valor, llavors ja no hi ha marxa enrere. Llavors és quan la pròpia organització regenera les seves pròpies expectatives, vol més, perquè una resposta a una pregunta automàticament genera una altra pregunta, i per tant jo crec que l'estratègia que hem de seguir des de les grans organitzacions és aquesta, perquè si no estem abocats al fracàs, hem d'anar mica en mica, però jo crec que sí, que estem en el bon camí, jo crec que sí, crec que sí. I tota la legislació, bé, hi ha un xup-xup, s'està avaluant tot, i això ens ajuda perquè ens dona allò que necessiten tant les administracions, en el nostre cas, que és un framework, una superestructura legal que
ens ajudi a fer patents i a fer lícites d'alguna manera els diversos casos d'ús. Tenim temps per alguna pregunta al públic. No sé si algú vol fer alguna pregunta. Endavant. Sí, un parell de pantalles més enllà del que s'ha parlat aquí. La pregunta és, està molt bé el d'espai de dates, però al seu moment, i s'ha parlat del tema, quan, a part del retorn d'eficiència dels impostos que paguem al final i dels serveis que s'està oferint a la ciutat, quan que sigui bidireccional? Vull dir, demanar dades està molt bé, però al final el lògic seria crear un ecosistema i que les empreses poguessin accedir a les dades que té l'administració pública. Vinc d'internet i vinc de blockchain i crec en la descentralització, però crec que al final aquesta informació que s'està centralitzant a l'administració pública crec que la paguem nosaltres i que hauríem de tenir accés a aquesta informació i que les empreses que ens dediquem a tecnologia poguéssim absorbir. Això ho fa Google, per dir alguna cosa. És possible, no és possible? Ja sé que avui no. Diria que va molt dirigit a tu, si pots respondre. A Google no els hi han donat res del que hi ha allà, almenys nosaltres directament. Si ells tenen antenes posades, això ja no ho sé. Jo crec que nosaltres fa temps que estem fent això i estem responent a moltes peticions de dades. Quan dic que els sistemes de dades obertes responen una mica a aquesta filosofia que tu estàs comentant. El que és evident és que no podem donar totes les dades, perquè afecten a persones i perquè afecten a negocis. I, per tant, aquí hi ha uns límits que tenen a veure, per una banda, amb l'ètica i, per una altra banda, els límits de la transparència. Però, en qualsevol cas, estem oberts, o hem estat oberts sempre a col·laborar amb qualsevol, diguem-ne, iniciativa en aquest sentit. I tenim la infraestructura per poder-ho fer o creiem que la tenim. Jo crec que és això. Lamentablement, moltes vegades les dificultats les tenim a l'altra banda, una mica perquè també s'ha parlat, la generació de confiança entre empresa i administració, o entre empresa i empresa. Bé, jo crec que una de les coses positives que tenen aquests data space, o això que estem parlant, és que han d'actuar com a asseguradors de la confiança entre les relacions de dades. Però bé, ho anirem veient. Queda camí per recórrer, eh? I tant. Queda molt camí per recórrer. Una altra pregunta tenim aquí? Hola, aquesta també és pel Màrius? No et sentim, eh? Se'n sent bé? Bueno, els de dalt potser no et senten, sí que sí. Hola. Vale, ara sí. Aquesta també és pel Màrius. Aviam. Ara mateix t'acaben de parlar de Google. Jo sé que l'Ajuntament de Barcelona fa anys que té una plataforma que es diu Sentilo. El Sentilo és una plataforma que permet que qualsevol pugui aportar dades al projecte de dades obertes de Barcelona. Jo me vaig interessar pel tema d'estalvi energètic i de mesura d'internet de les coses sobre temperatures, consums, etc. Tu quin creus que ha estat l'aportació de particulars, especialment empreses, de dades a aquesta plataforma? Segurament que ha posat molt més a l'Ajuntament que no els particulars i empreses. Bé, per nosaltres Sentilo és una font d'informació, és una plataforma sobretot que recull totes les dades de Sensòrica i que les envien, en el nostre cas, cap al nostre siti OS. Actualment, la major part de dades que provenen de Sensòrica són de sistemes, entre cometes, nostres, en el sentit de l'administració o d'empreses que estan treballant per donar un servei nostre. Bàsicament és això, actualment, sentir-lo, sí. Però en qualsevol cas és la nostra porta de dades de Sensòrica, sí. Però el que vull dir és que jo tenia notícia de que qualsevol pot aportar... Efectivament. I quin ha estat aquest percentatge d'aportació extern? Gairebé nul, veritat? Doncs aquest és el problema. Bueno, va una mica amb el que dèiem, no? Va una mica entorn del que dèiem, no? De la maduresa o la capacitat que tenim els ciutadans de cara a l'administració pública o els empresaris a nivell general d'entendre quin és el retorn de compartir les nostres dades i
però com deia el Màrius, això s'ha d'anar fent a poc a poc. Jo també comparteixo que els projectes que estem desenvolupant ara són el que donaran peu a que en un futur realment es pugui escalar, es pugui compartir i es pugui treballar amb molta més profunditat. Moltes gràcies a tots els que heu vingut. Jo diria que aquí donem per acabada la sessió del dematí. Tots els que esteu aquí esteu convidats a un dinar que es fa a Foyer i Salawin. No sé si és aquí dintre. En tot cas, és aquí al costat. Gràcies. I en qualsevol cas us esperem a les 3 de nou aquí amb la sessió de startups i scale-ups innovadores. Moltíssimes gràcies a tots.